Vamos entonces a recibir la palabra de hoy. Y yo quiero que te hagas una pregunta o le digas a la persona al lado: ¿alguna vez te han hecho a un lado? ¿Te han discriminado? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Han sentido que contigo a ti te dejan a un lado y la persona, a tu amigo, sí lo ponen en ese lugar? ¿Cómo se llama esa palabra? Discriminación. El título del mensaje de hoy es: ¿por qué discriminas? ¿Por qué lo haces? Y cuando yo comencé a estudiar esa palabra de Dios, me corrigió en muchas cosas y me comenzó a enseñar primeramente. La tendencia del hombre natural o el hombre carnal es discriminar. ¿Con qué fin lo hace? ¿Porque no es de su agrado la persona? ¿O porque quiere algo a cambio de otra persona? Entonces uno dice: ay, venga para aquí, porque esta persona genera algo en él, pero el otro no. Bájale un poquito que está como duro. ¿Y qué es lo que quiere decirnos y enseñarnos hoy Dios en medio de este mensaje? Y es triste ver personas que discriminan, ver personas que hacen a un lado a alguien por ciertas características, de pronto por su color de piel, de pronto porque es pobre, de pronto porque es alto o es bajito, o de pronto porque no tiene el mismo estilo social o hace parte de su profesión, de su carrera. Eso es triste. Y yo quiero que hoy tú pienses en el momento que a ti te han discriminado, que a ti te han hecho un lado. De pronto porque no sabías mucho del tema, entonces se hacían a un lado de ti. Y la pregunta es: ¿te has sentido discriminado? Y yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido. O alce la mano el que no. Pero lo más triste es que, estudiando la palabra de Dios, noté que Pablo corregía a una iglesia que estaba permitiendo ¿qué? Discriminación. Estaba haciendo a un lado a cierto tipo de personas y a otros sí lo recibía. Esto es una exhortación como iglesia de cuidar nuestra actitud, nuestra manera de vivir. ¿Por qué discriminamos a las personas? Porque de pronto en nuestro corazón todavía hay egocentrismo. Nos creemos mejor que ellos. ¿Por qué lo hacemos? Y vamos a ir a la palabra de Dios al capítulo de Santiago, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Me pueden hacer un favor? Es que esas maticas no puedo ver al que está allá escondido. Y quiero verle la cara a todos. Eso. Hola, Willy. Porque después se puede sentir discriminado, el pastor no lo está mirando. Bueno, iglesia, vamos a Santiago capítulo 2. Hay algo muy importante en la palabra de Dios. Y acá vemos que Santiago, y lo encontramos en otros textos de la Biblia donde Pablo, otros apóstoles corrigen hasta Jesús. Pero Santiago corrige a la iglesia. En este caso eran judíos cristianos, o más conocido como la diáspora. Quiere decir aquellos que salían o eran perseguidos y después volvían a su lugar, a su casa. Y Santiago los corregía, les enseñaba la palabra de Dios, les decía: oye, ustedes están tomando decisiones equívocas, esto es lo correcto, esto es lo que tienen que hacer. Pero cuando leemos este texto realmente me deja asombrado de lo que sucede y lo que pasa en el corazón de las personas. Vamos a leerlo. Verso 2, capítulo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, al fondo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. El propósito de la iglesia, ¿qué es? Es ser una familia, es ser un hogar. Y en una familia no debe haber divisiones, discriminaciones, juzgamientos. ¿Cuántos son papitos aquí? Alce la mano. Cuando su hijo llega a un partido de fútbol sudado, ¿usted no lo abraza? Usted lo abraza. No le importa que llegue embarrado. Cuando de pronto lo ve que no tiene plata, no, mi amor, ven, te ayudo. Somos una familia. Y muchas veces discriminamos, muchas veces juzgamos. Ay, no, yo al lado de esta persona no me hago. No, ella tiene malas energías. No me hago al lado de este. Me hago al lado de aquel. Este es alegre, yo quiero de ese. Ay, no, este es moreno, este es blanco, este es pobre. ¿Cómo está la actitud de tu corazón? ¿Cómo estás actuando con el hermano que tienes al lado, con tu familia? Santiago le decía a la congregación, porque dice la palabra así: hermanos míos. Le dice hermanos. Comienza con una palabra de amor. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, que la fe que tienen, que está muy bien en Jesús, la mantengan, pero que no permitan ¿qué? Acepción de personas. Este sí, este no. Con este sí me junto, con este no me junto. A este sí abrazo, a este no abrazo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado el que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: ¿estás tú allí en pie? O siéntate aquí bajo mis estrados. ¿En qué lugar tú pones al necesitado? ¿En qué lugar tú pones al que de pronto no te cae tan bien? ¿Tienes preferencias? ¿Tienes preferencias por tus hijos? Es que él se parece más a mí, entonces a este yo lo quiero más. Es igualito a mí. ¿Cómo está la actitud de tu corazón? Verso 4 dice: no hacéis distinción entre vosotros mismos. Mira lo que dice: entre la misma familia de la iglesia habían ¿qué? Divisiones, distinciones, este sí, este no. Y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos, tu mente? De pronto sí, tú te sientas al lado de la persona, pero por dentro estás pensando: este sí, este sigue mal, este yo no sé qué, este huele a feo. Uy, se tiene buena loción. Uy, mire, ese tiene plática. Uy, ese viene en carro. Ese es mi amigo. Ese es el contacto que necesito. El corazón de Dios, cuando tú vemos a Jesús, ¿Jesús con quién se juntaba? ¿Con los más ricos? Con todos. Y cuando yo veo la vida de Jesús, yo creo que era una mala decisión en el área de enfoque administrativo, proyección.
Porque él tenía que tener buenas relaciones. Eso es lo que nos enseñan a nosotros como empresarios. Tiene que tener buenas relaciones, tiene que saber cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo venir, todo eso. Porque tristemente el hombre mira ¿qué? Lo visible. Hace poco tuvimos un hermoso matrimonio aquí y alguien me llamó y me dijo: pastor, yo lo recojo en el carro para que llegue en carro y no venga en moto, porque lo pueden... Yo decía: no, tranquilo, yo me voy en taxi porque la moto la tenía dañada. Pero si no me fuera venido en moto. Mi propósito, el propósito del hombre, es entender que muchas veces la gente hace ¿qué? Distinción de personas, hace un lado gente. Hay algo que yo me he enfrentado y haciendo este taller primeramente en mi vida, esta palabra en mi vida. ¿En qué momento yo he vivido esa discriminación? Una vez la viví por mi edad. Hicieron una reunión de personas y yo era el más joven. Siga. Y me veían. Pero aquellos que venían encorbatados, venían bien vestidos: siga, doctor. ¿Qué hay ahí? Discriminación. Verso 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué dice acá Dios? Que Dios no tiene ¿qué? Distinción de personas. Que Dios a todos quiere. Que el pobre, aquel que de pronto no tiene dinero, Dios ¿qué dará a ellos? ¿Qué pondrá en sus corazones? Dice: sí, hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si tú alguna vez te has sentido decepcionado, aislado por este mundo, Dios hoy te dice: a ti sí te quiero. Yo te quiero abrazar, yo te quiero ayudar. Hay personas que a veces no salimos adelante porque sentimos que no valemos la pena, que no somos preparados, que no podemos hacerlo. Pero Dios te dice: toma mi mano y te prepararé, te formaré, te guiaré. ¿Cuántos quieren tomar la mano de Dios en esta mañana? Amén. Mira lo que dice acá: pero vosotros, verso 5, hermanos míos, ¿no has elegido Dios al pobre de este mundo para que sea rico en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿Qué hacían con el pobre esa iglesia o esa comunidad o esa familia? Lo enfrentaban, lo hacían a un lado. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? En el contexto de Santiago se veía algo duro. En ese momento los ricos querían ser ¿cómo? Más ricos. Y oprimían a los pobres, tanto así que les quitaban las tierras y después a ellos les tocaba trabajar por cualquier peso en su misma tierra. Habían jueces que se vendían. No había un liderazgo acorde. Ellos estaban viendo la opresión de los ricos. ¿Y qué hacían? El mismo que lo oprimía: siga, doctor. Dios quiere que seamos sabios. Aquellos que Dios les ha dado la oportunidad de ser ricos en esta tierra, en el área financiera, ¿cómo están tratando a sus empleados? ¿Cómo están tratando a las personas? ¿Las pisotean? ¿Las juzgan? ¿Las critican? ¿No les pagan lo que es? ¿Las humillan? Y es triste conocer hombres que hacen hombres y mujeres que tienen esa actitud. Alguien me decía la otra vez que alguien le dijo a una persona que necesitaba, le dijo: haga lo que quiera, haga lo que usted quiera conmigo, si quiere demándeme, si quiere haga lo que quiera. ¿Dónde está esa área sensible, esa área humana hacia el empleado? Esa no es la actitud que Dios quiere. Verso 6: pero vosotros habéis enfrentado al pobre y no os oprimen los ricos.
¿No son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, aparte estos ricos del libro de Santiago, o de la época, en ese momento, en ese contexto, oprimían a ellos mismos y aparte hablaban mal ¿de quién? De Dios. ¿Y ellos qué seguían? Siga, y los ponían en un pedestal. Verso 8. Si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que incumple una norma de tránsito, ¿qué está incumpliendo? Pues la norma de tránsito, la ley. Puede uno parquear el carro bien, puede uno pagar los impuestos bien, pero se pasa un semáforo en rojo. ¿Cumplió o no cumplió? No cumplió. Por una, está incumpliendo toda la ley, está fallando. ¿Qué sucedía con esta iglesia, con estas personas? Se jactaban: yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy cumpliendo toda la palabra, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciéndolo bien. Pero estaban discriminando, estaban haciendo un lado al necesitado, estaban hiriendo a alguien. Me contaba un amigo, pastor, que tenía un testimonio muy bonito de un hombre que tenía una discoteca en Miami Beach, creo que era. ¿Y sabe qué hacía en esa discoteca para entrar a las personas? ¿Qué características tenían que tener? Primero, tenían que ser blancos, tenían que tener tal estatura. Entonces no, era una ¿qué? Total discriminación. Tenían que medir de 1,70 para arriba. Tenían que ir con ciertas características en su ropa. Las mujeres y los hombres tenían que tener ciertas facciones. Entonces decía: usted puede seguir, usted no. ¿Eso es qué? Discriminar. Eso está mal. Y aún más Dios le duele que su iglesia discrimine, que su iglesia haga a un lado a las personas. Verso 8. Si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Verso 11. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí recuerdan a Jesús, que Jesús enseñaba la palabra de Dios y les decía: no matarán? Y todos: no, yo no he matado. Pero es que matar no solamente es el hecho de o de pin, sino con las palabras están matando a las personas, están hiriéndolas. Lo mismo lo mismo Santiago que les dice. Dicen que se aman a sí mismos, pero discriminan al pobre, hacen a un lado al necesitado. Verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el ¿qué? El juicio. ¿Qué trata de decir la palabra de Dios en este pasaje? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Hay un verso de la palabra muy hermosa que dice: asimismo como tú juzgarás, serás ¿qué? Con la misma vara que midas vas a hacer ¿qué? ¿Cómo está nuestro juicio? ¿Estamos juzgando? ¿Estamos hablando del prójimo? ¿Estamos teniendo pensamientos? Decía, un pensamiento es algo que se queda ¿qué?
en la mente pensamientos malos? ¿Cómo están nuestros actos, nuestros hechos con los demás? Pero dice algo muy hermoso el verso 3: y la misericordia triunfará ¿sobre qué? El juicio. Cuando Dios venga por su iglesia, o Jesús venga por nosotros, Él vendrá ¿en qué? En misericordia por ti y por mí. Él no vendrá con la ley, usted hizo esto, sino Él vendrá con ese amor. Pero Él mirará cómo está tu corazón, con qué juzgaste, qué hiciste mal. Eso no está bien. Quiero invitarles a ir a Lucas capítulo 21, donde Jesús denota una actitud fuerte de discriminación, una actitud triste y dolorosa. Dice Lucas 21 verso 1: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. El rico echaba y posiblemente miraba a la gente y decía: no da nada. Pero Jesús dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les ¿qué? Sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué denota aquí? Cualquiera que vea a alguien que dice: uy, este está dando harto. Pero Jesús no lo ve con los ojos humanos que ven el hombre natural. Él ve el corazón. Él sabe qué está dando y cómo lo está dando. Hay personas que dan, como dice ahí, lo que les sobra, lo que no necesita. Hace unos años recordé que hicimos una actividad en la iglesia que necesitábamos cosas para la iglesia, un sofá, una biblioteca, unas cosas, y cuando me trajeron un mueble, y ese mueble tenía más gorgojo que colchón, con decirle, ¿qué dio a esa persona? Lo que le sobra, lo que no le servía, y aparte lo que estaba dañado. Obviamente uno como pastor no lo recibe, pero después me tocó pagar antes más plata para sacarlo. ¿Cuál es la actitud con la que tú das las cosas para Dios? ¿Con qué actitud tú le sirves a Dios? ¿Con el hecho que te vean? ¿O con el hecho de hacer el papel que Dios te ha enviado en esta tierra? ¿Con qué actitud tú trabajas en tu empresa? ¿Con el hecho de ser cada día más rico y más rico y más rico? Esa no es la actitud que Dios quiere. Recuerdo que alguna vez trabajé en una empresa y alguien me acercaba y me decía: este gerente es más tonto. Y yo: ¿y por qué? Porque tiene la oportunidad para comprar unos camiones, unas volquetas. ¿Por qué no las compra? Ganaría más dinero. Y yo decía entre sí: pues sí, pero aquel que trabaja en la volqueta, aquel que trabaja en el carro, él también tiene una familia. No es tonto. Este gerente se daba cuenta que esa familia también necesitaba y tenía que dejarles también a ellos para disfrutar. Pero tristemente el hombre quiere cada día más llenarse y más que hacer a un lado a las personas y humillarlas. Porque todos aquellos que echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobró, mas este de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En Marcos vuelve y resalta este pasaje de Jesús, pero en este caso le pregunta a los discípulos: ¿quién dio más? ¿Quién lo ha hecho? Y visualmente los ricos, el pobre no. Hace poco hablaba con un amigo y me decía que era pastor de una iglesia de Bogotá muy grande, una iglesia estrato 6. Y recuerdo eso que lo decía. Y decía algo que me llamó mucho la atención. Él dijo que una vez estaba en la iglesia y él estaba recibiendo a las personas para darle consejería, y una familia, un señor entró, era el consulado de Estados Unidos, y dijo: pastor, es que yo me voy para Estados Unidos, voy a comenzar una obra allá, ya me trasladaron,
Y él apenas, ay Dios mío, yo contaba con el diezmo y la ofrenda de este hombre para tapar y arreglar el techo del tercer piso, porque estaba dañando el quinto piso, estaba dañando el quinto, el cuarto y el tercer piso por la humedad. Y él dijo, no, pero no, vamos a orar. Él no lo cohibió para que se quedara, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Pero había puesto su fe en el hombre, en el dinero que él iba a traer. Después abrió la Biblia un momento cuando dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dijo, uy Dios, me estás corrigiendo. Y un momento a otro entró la segunda persona a la consejería y dijo, pastor, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Yo he llegado a la iglesia, estoy enamorado de la palabra de Dios, estoy enamorado de esta iglesia, pero cuando subí a mis pequeños niños al tercer o cuarto, vi que había una humedad y pues aproveché y mire qué era. Yo trabajo en una empresa constructora y voy a impermeabilizarle quinto, cuarto y tercer piso. Él quedó así. Y aparte le hizo un cheque por un valor muy alto de valor. Y él dijo, eso es confiar ¿en quién? En Dios. Pero él pudo hacer ¿qué? Discriminación. El que llegó primero, no hermano, no se quede. Y hay uno que había ahí, no, estoy muy ocupado, no lo puedo atender porque tengo que llevar a este hombre que se quede. ¿Cuál es la actitud de vuestro corazón? ¿Cómo está tu vida? Aquello que en los secretos solamente tú conoces, ¿cómo estás actuando? ¿Estás discriminando? ¿Estás haciendo a un lado a las personas que Dios quiere que antes ayudes, animes y levantes? Vemos en 1 Timoteo 4:12 algo que corrige a la iglesia y corrige a las personas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno discrimine tu juventud. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le decía, tú tienes que entender que tú tienes que tomar el lugar que Dios te ha dado. Este pasaje fue uno de los que me dio más aliento para servirle a Dios. Los que me conocen saben que desde los 27 años comencé a pastorear la iglesia y obviamente la pastora la pastoreaba antes, todavía seguimos pastoreando los dos, pero ya se fue un tiempo. En el momento que tomé ese lugar, muchos dijeron, ay, está muy joven. Ay, no. De ahí tomé la decisión de dejarme crecer la barba y me la quité para que me viera más adulto. Pero el caso era que la gente discriminaba. Es que es muy joven, la iglesia se va a acabar, va a pasar esto, va a pasar aquello, y hablen. Algunos ni me saludaban. Y era triste. Y yo decía, Dios, pero ¿por qué esa actitud? ¿Por qué están haciendo esto? Eso no es lo que Dios dice en su palabra que deben hacer. Pero cuando leí este pasaje, entendí y comencé a estudiar que hubieron hombres muy jóvenes que Dios llamó. Un David, un Timoteo, un Josué, un José, Daniel. ¿Por qué yo no puedo ser y servirle a Dios? La discriminación quiere herirte, quiere pisotearte, quiere hacerte ir a lo profundo, hacerte sentir lo peor. Pero tú eres el que toma la decisión si te levantas y pones la mirada en Dios o en lo que el mundo te dice. ¿Usted no es una buena esposa? Mire la esposa que salen en televisión, ellas cocinan, ellas hacen esto, ellas hacen aquello. Eso es discriminar, eso es hacer un lado. Es que usted yo no sé qué. Verso Hechos capítulo 10, 34. Este pasaje márcalo, subráyelo, resáltelo, grábeselo, apréndaselo, y cuando usted a alguien lo discrimine, usted saque ¿qué? Pecho y diga, yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre, y si el mundo me hace a un lado, pero Dios me mira, con eso estoy más que ¿qué? Feliz y contento. Hechos 10:34 dice esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dios no pone a uno al otro a un lado y dice, este no lo quiero. Dice la palabra, de lo vil y menospreciado escogió ¿qué?
nos escogió para servirle, donde nadie daba un peso por nosotros, donde todo el mundo nos juzgaba. Dios, no, yo lo miro con ojos distintos. Él es mi escogido. Romanos capítulo 14, 10 al 12 dice lo siguiente: y habla sobre cómo discriminamos. Hoy yo te quiero preguntar, ya te pregunté, ¿fuiste discriminado? Sí. Ahora lo segundo, ¿has discriminado a alguien? ¿Has hecho a un lado a alguien? De pronto porque es pobre, o porque también es rico, o es vanidoso, o de pronto porque su forma es vestir, o no emite un olor agradable a tu olfato. O de pronto porque tiene actitudes que a ti te gustan, pero esta persona no. Romanos 14, 10, 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, de lo que han hecho. Familia, nosotros debemos ser pacientes, ser amorosos, llenarnos de gozo, de alegría, ayudar a aquel que necesita, abrazar a aquel que necesita. Cuando yo leo la corrección que Santiago hace, Santiago le dice: hermanos míos, comienza con una frase de amor. Después comienza a decir: su fe en qué está sustentada, en Cristo, pero están permitiendo discriminación. Pone un ejemplo claro. Le dice: dicen que están cumpliendo la ley, pero no la cumplen. Y después los exhorta y dice: así como juzguen sin misericordia serán juzgados, pero aquel juicio llegará con misericordia. Corrige con amor. Llega un momento fuerte donde le dice: están equivocados, y llega un momento donde le dice: si siguen juzgando pasará esto, pero Dios quiere un juicio en sus vidas lleno de misericordia. ¿Cómo está su juicio? ¿Cómo está su actitud con los demás? ¿Cómo estamos actuando con las personas que amamos? ¿Por qué hacen eso? Cuando alguien a veces se va de la iglesia y no vuelve, ¿cuál es la primera frase que le dice? ¡Uy, volvió! Esto estaba en pecado, huele a pecado. Hace poco una chica que no puede venir los domingos, pero viene en otros horarios, otras reuniones por su trabajo, vino un domingo. Le dijo: uy, mamita, yo pensé que se había ido a la iglesia. Y ella dijo: ay, yo me sentí tan mal, pastor, pero yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Asimismo dice la palabra de Dios: mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se han perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? El texto y la palabra dice que una se descarrió, pero a veces juzgamos a aquel que se descarrió, aquel que se fue. Había una historia muy bonita que una mujer iban en un vuelo de avión, y comenzó a sonar el timbre, pi, pi, pi. La azafata miraba para allá, pero veía que todo estaba bien.
Se acercó a la mujer, a la azafata, y le dijo, la azafata se acercó a la mujer: oye, ¿necesitas algo? Es que veo que todo está bien, tienes el agua, estás bien cómoda. ¿Qué sucede? Dijo: necesito que me cambien de este lugar. ¿Y por qué? Porque al lado estoy sentado de un se me fue la palabra, de un indígena, y huele a feo. Ella dijo: es que no hay puestos. En ese momento ella le decía: no necesito que me cambien, voy a hablar con el encargado. Y fue, y en ese momento volvió y decía, y le dijo: realmente no hay sillas, pero hay unas sillas en preferencial, hay unas sillas en lugares, ¿cómo se llaman? Los VIP, los más caros. Hay un lugar ahí, y tú no mereces sentarte al lado de esta persona tan menospreciada, esta persona que no vale la pena. Esta persona, toda la gente en el avión se asustó y dijo: wow, qué falta, cómo es de duro esto. Esto no debe ser así. Tú no te puedes sentar a una persona que no vale la pena, que huele, que no vale la pena, que no respeta. Y le dijo al indígena: vamos para adelante. Dejó a esta señora allá. Realmente la discriminación es algo que está latente en la vida colombiana, en la vida de las personas. Esa persona no necesitaba ser menospreciada de esa manera. Dios trata el corazón, Dios trata las vidas de las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos subido en una buseta, en un viaje? ¿Cuánto le ha tocado un viaje de aquí a un pueblo o a algún lejos y le has tocado sentarse con alguien que no tiene un olor agradable? ¿Qué haces tú? Dios está probando tu corazón, está probando tu vida, a ver si le predicas, si le hablas. De pronto no tenía dinero, de pronto quería ser restaurado, quería ser levantado, consiguió lo que podía para ir a su hogar donde vivía, pero nosotros lo menospreciamos, y él necesitaba, era el amor de Dios visto en tu vida. ¿Cómo está tu corazón? Quiero invitarlos en esta hermosa mañana que le pidamos a Dios perdón si en algún momento hemos discriminado a alguien. Ya sabemos que si nos discriminan, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé ¿qué? Fuerza. Pero la actitud que hoy Dios quiere corregir es la tuya. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus compañeros de trabajo, con las personas que amas? ¿Qué es lo que tú haces? Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, vamos a orar. Invito por favor al equipo de la Santa Cena que por favor me colabore. Llamas a Laurita y a Cris que por favor me ayuden. Y vamos a orar, y yo quiero que en esta hermosa mañana tú le digas: Dios, hoy Señor te pido perdón. Hoy reconozco que en algún momento he discriminado a alguien, he hecho al lado a alguien, he juzgado a un familiar, he juzgado a un amigo, a alguien que necesita de ti. No le he dado el lugar que realmente le corresponde. Tú miras con agrado a todas las personas, Señor. Tú quieres que las personas cambien y sean restauradas, pero en el momento que yo discrimino, yo juzgo, yo no ayudo en ese proceso que tú quieres hacer en la vida de ellos. Yo antes alejo a las personas. Hoy te quiero pedir, Señor, que tú quites y borres ese pecado de mi vida. Que tú me enseñes, Señor, a no juzgar, a no criticar, a no murmurar, y como lo decía tu palabra, a no tener pensamientos malos, sino a mirar con tus ojos, a hablar lo que tú quieres que hable. Hoy, Señor, guíame y enséñame, Señor, a corregir, a levantar y ayudar. Gracias, Padre. En medio de esos momentos de discriminación, Dios en su palabra nos enseña que es algo que no es apto. Dígale a la persona al lado: no discrimines. No discrimines. No hables de las personas. No juzgues. Algún momento salía con alguien de la iglesia y compartíamos un momento por allá en un paseo, y cuando denoté que la persona que estaba al lado vio a dos chicas cogidas de la mano,
Eran mujeres que eran homosexuales, que eran lesbianas. Apenas la actitud de este hombre, ¿cuál fue? ¡Ush! Y la admiró con una mirada, pero eso que yo, gracias a Dios, ellas ni se dieron cuenta. En ese momento yo sentí un dolor en mi corazón. Yo dije, esa no es la actitud, no es lo correcto lo que están haciendo ellas, pero no es la actitud de nosotros. Nosotros debemos ser luz en medio de esta tierra. Esas niñas necesitan a alguien que ore por ellas, no alguien que las discrimine. Esas niñas no sabemos si alguna fue abusada, alguna tenía problemas con su padre, no sabemos qué es lo que vivieron. Pero el hecho de no saberlo, el hecho de que estén cometiendo un error, no nos da el derecho de ¿qué? De juzgar. Las discriminamos, las hacemos a un lado. Dios quiere que esa generación, esas personas sean transformadas. Y primeramente lo hacemos en oración y preparándonos con la palabra de Dios para enseñarles, explicarles y ayudarles. ¿Cuál es tu actitud frente a la discriminación? Hay muchos que discriminan esa área, otros que por su religión discriminan a los demás. Pues que usted no ora, por eso es que está así. O hombres, la palabra de Dios dice que usted tiene que someterse a mí, y pisotean a las mujeres. Por el sexo, las mujeres son muy discriminadas. Solamente los hombres. Colombia es uno de los países que les paga más a los hombres que a las mujeres bien. Pero Dios quiere es que realmente entiendas que tú tienes el papel de cambiar este mundo y cambiar tu familia. Y todo el cambio comienza desde el hogar, desde tu familia. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y vamos a orar por la Santa Cena. Y quiero invitarte en esta hermosa noche, en esta hermosa mañana, que le digas a la persona al lado, dele un abracito, dígale: hoy te pido perdón si es tu familiar, si es tu amigo, si es tu hermano. Hoy te pido perdón si en algún momento te he discriminado, si en algún momento te he juzgado, no te he puesto en el lugar que te mereces. Yo te amo, yo te quiero, y hoy quiero decirte que Dios tiene un papel grande con tu vida, grande y hermoso. Entonces vamos a hacer algo muy importante hoy en esta mañana. Vamos a decirle a Dios: ayúdanos y enséñanos a vivir correctamente. No tener un dedo como a veces hacen muchas personas, este es mi favorito. No a discriminar, sino a ayudar, a levantar. El hecho que esa persona me haya ayudado, el hecho que esa persona esté más pendiente de mí, tengo que tratarla bien, pero también así tengo que tratar ¿quién? Al que no lo ha hecho. A todos, somos una familia.